Bien, ya tenemos aquí el verso. Sigo. Lo leemos interiormente y luego cuando terminemos lo leemos de nuevo para ver la metamorfosis que se ha hecho en nosotros y qué información nos transmite cuando terminemos combinada con el conocimiento que hemos compartido. Siento como si el tejer del espíritu estuviera hechizado en la apariencia sensorial. En la obnubilación de los sentidos se envolvió mi propio ser para donarme la fuerza, aquella que, impotente, es incapaz de darse a sí mismo, mi yo, por sus limitaciones. Bien, bueno, pues como estábamos diciendo, es el capítulo tercero. Aquí se nos acaba la tranquilidad. Este es el último que podemos disfrutar sin que se nos vuele la cabeza, sin que nos quedemos un poco eh, em, sin saber ni qué decir ante todo lo que nos va a acontecer en el capítulo cuarto, por más veces que lo hayamos trabajado, porque este sí, el cuarto sí que es un trabajo eterno. Pero en este tercero, esto es, os acordaréis, si no lo recuerdo yo, a través de los conceptos del mundo de la muerte. En el 2 se nos ha dado toda la configuración de los cuerpos Constitutivo. constitutivos del ser humano y ahora pues va a trabajar mucho más profundamente lo que es realmente y por qué y el porqué de la necesidad del sueño y también de la muerte. Entonces, hay un paralelismo con la teosofía que acabamos de dejar, que de hecho esta es como la continuación. Vuelve a repetirlo todo. Oye, pero está todo basado en dos hechos que son reveladores en nuestro mundo de los sentidos de que existe el mundo espiritual. Y esos hechos reveladores que podemos inexorablemente tenemos que vivir en este mundo sensorial es el sueño y es la muerte. Nos ha revelado en el capítulo 2 toda la constitución de los cuerpos constitutivos del ser humano, que aprovechamos la semana pasada con las matriuscas, con las muñequitas, y ahora va a ir a la esencia. Tiene un paralelismo también porque, bueno, nos va a contar la necesidad y la esencia del sueño y qué es lo que se produce en esa separación de nuestros cuerpos en distintos momentos y en distintas necesidades del sueño. Algo maravilloso para entender lo que es realmente el milagro que sucede cada noche. Pero luego también tiene un paralelismo con Teosofía en cuanto a que nos va a hacer un recorrido en lo que es el proceso de disolución de los cuerpos constitutivos tras la muerte, del físico, del etérico, del astral y todo ese viaje en el que vamos a ir penetrando, soltando todo lo que tenía que ver con los sentidos y penetrando cada vez más en el mundo del espíritu, que es paralelo a lo que en teosofía veíamos uno otro. El cuerpo etérico, y el siguiente capítulo era el cuerpo etérico después de la muerte. El cuerpo astral, el siguiente capítulo era el cuerpo astral después de la muerte. Después el último era el cuerpo físico. Pues aquí prácticamente lo mismo, solo que ha trabajado todos los cuerpos constitutivos y ha tirado de los conceptos de sueño y muerte y ahora va a trabajar sobre el sueño, pero sobre todo sobre la muerte, para hacernos el viaje completo, para a través de la muerte relacionar lo que es la vida, para a través de la experiencia de la vida
justificar lo que sucede en la muerte y darnos claves para allí sobrevivir en el mundo del espíritu entre un nacimiento y otro de una manera más productiva para el espíritu. Incluso nos va a ser el camino de vuelta de nuevo a la tierra. O sea, este capítulo son 6 cuestiones de trabajo, que hablabais antes vosotros también, que era bastante extenso, pero es que uno dice, o sea, es todo. Este libro, los 3 primeros capítulos, sobre todo el segundo y el tercero, es todo, absolutamente todo el conocimiento que pudiéramos anhelar, investigar y todos los porqués que nos pudieran surgir en nuestra alma. Y ya como colofón, el capítulo cuarto ya no se para en la experiencia de lo que soy yo y de lo que es mi mundo circundante, incluso de lo que es el sueño y la muerte, que también los tengo presentes en mi mundo. No, ya se va a lo que era el mundo y lo que era cuando yo no era ni siquiera yo. O sea, ya el capítulo cuarto te acaba de dar la visión completa, total y absoluta eh, de todo, del universo, de la Tierra, del mundo, de los planetas, de mi ser, de las civilizaciones, de las épocas culturales. Bueno, inconmensurable, inconmensurable. No hay nada, no hay nadie que en tan pocos, de manera tan sintética, pueda llegar a una profundidad tan grande. Cualquier tendencia filosófica, espiritual, cualquier escuela de misterios, para explicarte todo esto, te necesitan a su lado una vida entera. Aquí Rudolf Steiner confía en que somos nosotros realmente los que vamos a acceder a ese conocimiento por nosotros mismos. Y él en muy pocos párrafos, en 3 capítulos de un solo libro, que en realidad es la mitad del libro, nos da las claves para que por nosotros mismos lleguemos a tener todo ese conocimiento. Por nosotros mismos, sin tener que leer nada más. Claro, todo eso se va asentando y se va digiriendo a lo largo del tiempo. No todo el que lo lee por primera vez de repente ve el panorama, pero el panorama completo, total y absoluto se te revelará. Si incluso aunque no revises todos los años como nosotros hacemos, que eso es lo ideal, revisar este texto todos los años, encuentras cada vez más ese panorama a golpe de vista, sin tener que ir fijándote en detalles, sino todo y perfectamente conectado, ensamblado en movimiento orgánico. Así que bueno, esto es lo que yo puedo decir para animaros en este proceso. ¿Y cómo lo podríamos abordar? Porque por la experiencia de años anteriores llegamos a este capítulo y es que apetece pararse una sesión casi por cada una o dos cuestiones de trabajo, porque es tan profundo, es tan bonito, es tan revelador que nos paramos y comentamos y lo disfrutamos y lo saboreamos. Pero luego, ¿qué pasa? Que llega el capítulo cuarto, que es más de un tercio del libro, y nos pasa lo mismo y al final casi no terminamos el libro en los 3 meses porque además en cuestión de volumen, de páginas escritas, este es el más extenso, el que más páginas tiene también. Y vemos al final el camino del conocimiento que se vuelve a repetir aquí, pero con un proceso maravilloso que es la meditación de la Rosa Cruz, que nos da la herramienta clave que nos faltaba en los 2 anteriores, tanto del conocimiento de los mundos superiores, que es todo él, de ejercitación en este sentido, como de teosofía, que está ese capítulo aparte que disfrutamos hace poco. Aquí te da la última llave inglesa para tu desarrollo personal y espiritual a través de un desarrollo anímico superior. Te da la clave para separarte del mundo de las impresiones y llegar al mundo del pensamiento, al mundo espiritual del pensar puro. A través de una clave, de una llave inglesa, como si dijéramos, que, que son
las representaciones simbólicas. Ese es el término exactamente que utiliza. Las representaciones simbólicas es la llave inglesa que nos faltaba para que unido al desarrollo anímico superior a través de los ejercicios preliminares los días de la semana eh, y las virtudes del año, nos lleve a poder hacer un contacto, aunque sea preliminar, con la imaginación, incluso con, con la imaginación y, em, y con la inspiración y atisbos incluso de intuición en ese camino iniciático que veíamos en los mundos superiores. Bueno, pues vamos a tratar de leer las cuestioncitas completas, retener o apuntar en un papelito de lo que luego queramos, no dudas, sino cosas, compartir lo que realmente para que no se nos olvide, ¿vale? Si hay que volver a repasar, repasamos, lo respiramos un momentito la cuestión y entonces pues la podemos ir comentando y facilitando. Haceros a la idea que hubiera, porque todos por aquí creo, menos Pepe, que habéis transitado ya alguna vez por este libro, pero imaginaros que tenemos ahí detrás gente que lo va a estar haciendo por primera vez. Yo creo que nos puede nutrir mucho el compartir entre nosotros pensando en que hubiera gente que nunca lo ha leído, en darle las claves para que esto en su interior haga el efecto que en todo este tiempo está haciendo en nosotros y que a lo mejor con un par de claves podría facilitarle el trabajo de asimilación de toda esta maravillosa imagen del misterio del ser humano y de la humanidad y del universo. Bueno, creo que me he pasado con la exposición inicial, pero bueno, venía ahí de, de mucha actividad y bueno, os dejo para que vosotros comentéis también algo y mientras voy poniendo voy poniendo ya el texto en línea. Mientras tanto, por favor, si podéis también dar una impresión de lo que os acordéis, no exactamente del texto, sino de vuestras vivencias alrededor de todo esto que ya os acabo de recordar, pues genial. Os veo muy animados ahora hablando, ¿eh? José Antonio, lo que han mandado de Platón, está por ahí, y voy a hacer alguna cosa. No sé si lo habéis visto vosotros. Eh, Algo que comentó José Antonio de un texto de Platón, de la República, creo, y que hablaba de cómo las almas eligen, bueno, era como una imaginación, ¿no? Que a él le vino con todo este tema cuando era la época de los griegos, ¿sí? Y, estas cosas que nos van diciendo, ¿no? De en ese momento que había pasado la época de los egipcios y entonces eh, tenía que, bueno, no sé, me refiero a que en ese momento había como inspiraciones, ¿no? Y estos filósofos, y, en concreto Platón, era filósofo más bien, pero bueno, a él se le vino todas estas ideas porque estaba siendo intervenido, bueno, estaba siendo inspirado por, por el mundo espiritual, que luego, más adelante, pues hay ese corte donde ya no se recibe nada. Entonces era interesante ver como un ejemplo de lo que se le representaba a estos griegos, ¿no? Y estás hablando de algo que se ha mandado en un enlace. Sí, sí, sí. Una cosa que ha mandado José Antonio. De, Ajá.
Habla Mm, de eso, de cómo Platón pues tuvo la visión de lo que pasaba cuando las almas iban a bajar, pues que tenían que elegir una vida y utilizar el término mm, Ale o algo así, Jade, no. Y, y tiene que ver un poco con lo que hemos estado viendo últimamente, ¿vale? O con lo que vamos a ver hoy, creo. vale, bueno, lo estaba buscando aquí en el WhatsApp, en el grupo, en los dos, y no lo he encontrado. Así que José Antonio, luego toma nota y lo Pero, vuelve a mandar. ¿a qué te refieres tú, Eso, Pepe? A lo de las almas pasajeras? sí, a lo de que tiraba Claro, pero eso me refería, eso lo he puesto yo en el grupo de escuchar. de ampliada, en relación con con el estudio del lunes de lo que estaba saliendo de los ángeles rezagados, del superhombre, de la conferencia 2, que he dicho que a lo largo de la sesión se han tratado esos temas y que me ha recordado mucho a esa parte en la que Platón en la República indica que como que Dios no es culpable de nada, que Dios es inocente, que el ser humano, como consecuencia de su libre albedrío y del plan álmico, pues hace que nos hace responsable a cada uno de nosotros de nuestros actos. Y como que Dios es inocente, ¿vale? Dios, Cristo y todos los seres espirituales que están ahí. O sea, que todos los seres espirituales, tanto opositores como, o sea, como evolutivos como involutivos, que están ahí para ayudarnos y que eso es lo que se trataba en la reunión del lunes y que me ha recordado tanto eso como el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, donde también Pico de la Mirandola indica que justamente es el libre albedrío del hombre el que está en juego ahora mismo, Ujú. pero no Vale, tiene nada que ver Bueno, bueno, con lo de hoy, no con lo lo de sé, hoy bueno, tal vez, no. ¿no? vale. Bueno, de todas formas, ya que hemos hablado de eso, vuelve a enviar el enlace para que cuando alguien Bueno, también no, vea esto, diga a ver dónde está, porque yo lo busco y no lo he encontrado porque lo he no buscado lo he así encontrado. rápido, pero bueno, que lo he A buscado ver, así un poco rápido también, ¿sabes? espérate, lo voy a mirar sobre la Es marcha lo y Luego yo último, creo lo, que lo está, Lo último que tienes hay, que bueno, ¿no? buscar en el crisol, lo tienes que buscar en el crisol, no está lo tienes que en el buscar. crisol, sí, está en el sí, crisol. en el Quisol lo he buscado yo, estaba yo aquí Pues es lo Ahí está. último que aparece. a lo último. Sí, Sí, sí. ahora voy a poner Ah, aquí pues por está. eso a lo mejor yo he tirado para arriba, a lo mejor por eso no. Ah, Ahora mismo claro, escribí, aquí a ver. está. Es justamente eso Ah, que está sí, arriba, sí. eso, eso. Esto, vale, como he visto aquí la No, imagen. no es un enlace, no es un enlace. Ah, Por eso digo que ha sido como un texto copiado que lo tengo yo copiado porque es una parte que me resuena un montón y entonces tanto el discurso, tanto como lo de Platón como el discurso de Piccola Mirandola, son dos textos que son muy del índole ese de que es el ser humano el responsable en este momento. ya, ya. Ujú. Vale, vale. Sí, aquí está. Vale, Podemos perfecto. empezar con la ciencia oculta, porque yo me tengo que ir a las 9. Sí, claro. Porfa. Bien, primera cuestión. Y bueno, ya sabemos el sueño y la muerte. Eh, ¿Qué parte de la realidad podemos descubrir estudiando el sueño? Empezamos. Nos dice Rod Steiner. No se puede penetrar la naturaleza de la conciencia de vigilia sin observar el estado por el que el hombre pasa durante el sueño. Imposible sería también abordar el enigma de la vida sin estudiar la muerte. La vida no se interrumpe durante el sueño y las fuerzas que trabajan y operan durante la vigilia extraen su energía y revitalización de lo que les aporta el sueño. Así como el hombre no puede estar siempre despierto, tampoco es capaz de afrontar las necesidades de la vida si prescinde de lo que puede ofrecerle lo suprasensible. La realidad es mucho más amplia
de lo que se puede observar en el mundo manifiesto. Los conocimientos que podemos adquirir explorando lo visible deben completarse y fecundarse con lo que es posible saber acerca de las realidades no visibles. Si no buscáramos una y otra vez en el sueño la revitalización de nuestras desfallecientes fuerzas, acabaríamos por sucumbir. Igualmente, nos conduciría fatalmente al agotamiento el considerar el mundo solo por el alcance de su percepción directa. Al igual, es imposible abordar el enigma de la vida sin estudiar la muerte. Según Goethe, la naturaleza ha inventado la muerte para tener mayor plenitud de vida. Los seres vivos sucumben a la muerte para que puedan hacer nueva vida. Sin la muerte no puede haber vida en el sentido literal de la palabra. Así pues, todo conocimiento de lo visible, a fin de desarrollarse, tiene que sumergirse una y otra vez en lo invisible. El cuerpo astral se encuentra unido con el cuerpo físico y el vital durante la vigilia. Pero durante el sueño, el cuerpo astral se retira de ellos y existe en otro estado. Es por ello que se extinguen en el sueño las representaciones mentales, el dolor y el placer, así como la facultad de exteriorizar una voluntad consciente y otras realidades propias de la vida. José Luis, ¿puedo hacer una pregunta o terminas esto? Queda un párrafo. El Vale. cuerpo astral y el yo, después de haber estado activos por un tiempo de vigilia en los cuerpos físico y vital, deben acceder a un estado sin atadura corpórea, en un ambiente anímico espiritual. Es tarea del conocimiento suprasensible contemplar esa otra forma de existencia del cuerpo astral, dado que los fenómenos del mundo oculto se revelan por sus efectos en el mundo manifiesto. Dado que los fenómenos del mundo oculto se revelan por sus efectos en el mundo manifiesto, son de fácil comprensión si se está libre de prejuicios. Si el cuerpo astral se incorpora a otro ambiente, ese ambiente no tiene que ver nada con los estados planetarios. O sea que no. Sí tiene que ver en cuanto a que está en las esferas espirituales de los planetas del sistema solar y en el mismo ambiente donde vamos después de la muerte, al ámbito de la Luna, al de Mercurio, al de Venus, Sí. etcétera. Entonces, cuando nos dormimos, nuestro cuerpo astral se incorpora al ambiente o en el ámbito de la luna, ¿no? No, Mm, no. Fíjate que así concretamente no lo relata Steiner. Él habla de que Mm, va al mundo astral, pero mm, a un mundo espiritual, que es el mundo astral superior. Yo no sé si mm. en algún momento José Antonio, que tiene una memoria prodigiosa y ha leído tantísimo, nos lo podrá decir mejor incluso. Pero evidentemente yo creo que el mundo al que podemos acceder en el sueño es el ámbito de la luna, y el ámbito de la luna más cercano espiritualmente al ambiente de la Tierra. Ah, ya. ¿Tú, José Antonio, tienes algún dato en tu cabeza? Yo ahora mismo no recuerdo tampoco
mm, tendría que ponerme y no tengo el ordenador para hacer a lo mejor búsqueda y tal. Entonces, pero sí, sí me resuena un poco lo que tú dices, que yo creo que en todo caso tendríamos acceso al mundo espiritual inferior. Es decir, estaríamos hablando de las esferas más cercanas. Como mucho depende de a lo mejor de la capacidad que se tenga en el sueño, pues a lo mejor Luna, Mercurio, Venus. No creo que más. Pero lo más razonable sería que nos quedáramos en el mundo astral inferior, incluso, aunque haya personas que puedan ascender algo más. Pero vaya. Claro, bueno, Y estaba pensando también otra cosa que podemos estudiar en este libro. A ver, esa es una buena pregunta, ¿eh? Es la tuya, Catalina, ¿de dónde vamos realmente? Porque claro, después de la muerte, con nuestros apegos del mundo de los sentidos, tenemos que hacer un gran trabajo en esa parte de la luna, bueno, de lo digo desa- por eso, del porque cuando desapego. te mueres te vas Pero al ámbito de la luna. sí, pero ahí están mezclados todavía los aspectos puramente espirituales del espíritu humano y están los difuntos que ya están desarraigándose de todos los vínculos con la tierra. Pero en un Mm, momento dado en este libro nos dice que en el sueño podemos viajar de una manera, en el sueño profundo, que es sin sueños, estamos como en un mundo espiritual como más elevado, yo creo, que nos da a entender, porque todo sí, lo que son nuestras vivencias relacionadas con los sentidos, al contrario que en la muerte, que nos la llevamos junto con el etérico y el astral, incluso cuando ya el etérico lo soltamos a los 3 días, sigue viviendo mucho en nuestro astral, pero porque no hemos llevado el etérico para arriba, pero al dejar el etérico en la Tierra, se quedan ahí mm, también todo lo relacionado con nuestros sentidos. Entonces, como que podemos, yo creo, ahora me estoy desdiciendo a mí mismo, pero es que esto es un ejemplo de lo que cada uno tiene que hacer para contestarse, que es lo ideal. Quizás es más también como está diciendo José Antonio, no solo llegar, como he dicho yo al principio, a la Luna y al nivel más bajito, sino incluso poder llegar al más alto, incluso, ¿por qué no?, a Mercurio y a Venus, donde estamos en relación con seres Claro, que porque ten en cuenta que se te ha... estás sin voz. era capaz de acceder a los mundos superiores. O sea que a los mundos superiores yo creo que incluso a más, ¿no? Entonces, bueno, pues dependerá. Si hablamos de lo habitual, yo creo que lo habitual es que no lleguemos a nada, ¿vale? Eso es lo habitual. Que ni siquiera tengamos conciencia de que el sueño es algo que, por ejemplo, aquí en la primera parte dice que es tan importante, ¿no? Que de hecho hay una frase que en el literal tenía yo revisándola que decía, eh, ¿dónde está, leche? Ahora no lo encuentro. Mm, mm, Jova. Eh, mm, Ahora no lo encuentro. Él dice en el párrafo quinto, dice, el individuo que no buscase una y otra vez en el sueño la recuperación de sus energías menguadas, acabaría por destruir su vida. Así, a mí esa frase me ha parecido, la tengo en grande subrayada, porque me ha parecido como, es como esa importancia que tiene tener conciencia del sueño, ¿no? Que normalmente no la tenemos, ¿no? Y es ese irse al sueño, pues con esa retrospectiva que también te aconsejan mucho en la antroposofía, del día, de pararte 5 minutos sin que te quedes realmente dormido y pensar en todo lo sucedido en el día, como si estuviera un poco en esa premuerte, ¿no? Ujú. Y eso en el día te hace, digamos que entrar en una capacidad extra, creo yo, en lo que es en la parte de ensoñación.
Pero no, sin desviarme. Yo pienso que la mayoría de las personas no accedemos a nada, ¿no? Pero si se accede a algo, pues yo creo que esos viajes astrales y todo eso pueden estar más relacionados con la parte, con el astral bajo, ¿vale? Con el subir al astral superior, que estaría más cercano a lo mejor ahí a la esfera de la luna, yo creo que es para lo menos personas más avanzadas. Eso es lo que yo creo. Fíjate, Y yo me pregunto, perdona solo un segundo, yo lo pondría en stand-by, porque como tú tu ser de inferior, incluso tus percepciones sensoriales, las dejas en la tierra y lo que tienes es que regenerarte y, y estar en contacto con los seres que te tienen que donar fuerzas y conocimientos para ponerlos en valor en la tierra, creo que accedemos en el sueño profundo, no en el duerme vela o en el soñar con sueños, que ahí sí estamos en el bajo astral o en la parte baja de la luna, sino en el dormir profundo es cuando mm, ya fuera total de nosotros mismos, no, estamos más arriba y nos pueden donar esos conocimientos y tener esos contactos. Estoy porque contigo, pero tú accedes a eso después. ¿Tú tienes No, conciencia de esa no, no, parte no. profunda? Ahí es donde voy. No, 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 por supuesto, Eso por supuesto. eso te vendrá después Vale, de otra manera. Ahí es donde yo voy. vale. El tema es que tú tengas conciencia de eso. No, yo Eso es no lo estaba complicado. hablando desde el punto de vista de tener conciencia del sueño. Estaba hablando, Vale, vale. creo que la pregunta de Catalina era desde el punto de vista de a dónde vas cuando te vas en el Vale, vale, sueño, vale. a qué parte del mundo Vale, espiritual, vale. dónde está lo que Ahí sí pasa, coincido contigo. ese mundo astral donde tú te vas. lo que pasa que yo digo, yo hablo por la experiencia, las pocas experiencias que he tenido en los sueños. Yo me doy cuenta que los sueños en el astral bajo son muy diferentes a cuando tienes otro tipo de sueños que son reveladores. Esos sueños que son reveladores no deben proceder del astral bajo, deben proceder de un ámbito del astral más elevado, digo yo. Es mi pregunta y mi razonamiento. Me he quedado sin vosotros o vosotros sin yo. Yo sí ¿Se te he cortó? oído. Ah, Yo te he oído. No sé, lo tendrás. Yo te he oído entrecortado y no te he entendido bien. a ver si José Luis se incorpora. Sí, perdona, yo te he oído bien hasta desde la cocina, que me estaba poniendo un café que me hacía falta. Que sí, Que, sí, que mi- él te que escucha, mi- no, no lo tienes que repetir, te he escuchado. Vale, vale, vale. Y sí, em, esa revelación, claro, es muy difícil diferenciar lo que es un sueño revelador y se produce. Ah, mm, claro, es que aquí, mira, lo vamos a ir leyendo, ¿eh? Porque hay varios detalles que son muy reveladores de las distintas posiciones en las que se encuentra el cuerpo astral en relación al cuerpo físico y al cuerpo etérico y los procesos del sueño, de si es con sueños o es sin sueño, y hay distintas formas de traer luego las experiencias, incluso los conocimientos de manera inconsciente. Yo creo que eso lo vamos a ir contestando mejor a vale. medida que vayamos avanzando. ¿Vale? Pero Muy bien. fíjate que fíjate además, Luis y Catalina, que en la última parte de la cuestión dice, es tarea del conocimiento suprasensible contemplar esa otra forma de existencia del cuerpo astral. O sea, es que esa otra forma de existencia del cuerpo astral es algo que, o sea, que es que forma parte yo lo veo incluso por el final donde dice que tenemos que son de fácil comprensión si se está libre de prejuicios.
es como que lo veo ahí interconectado con los pensamientos puros que debemos ser capaces de tener en el momento de vigilia. Veo ahí Vale, conexión con esas cosas. Es decir, vale. en la medida en la que tú pones una observación goetheana, una observación de contemplación, de pensamiento puro, de acceder a lo que, de meditación contemplativa de lo que está sucediendo experiencialmente en tu vida a lo largo del día, complementado con la retrospectiva esa, que yo en algún momento estaba intentando hacerlo, pero después se me hace muy difícil porque me pongo a hacerle y me quedo frito, o sea, básicamente. Creo perdidamente que ahí hay una gran fuente. De conexión Y el con... final de la cuestión es Hombre, impresionante. eso que tú dices tiene mucho sentido, que sea una sustancia que nos quiera hacer aflorar aquí Rudolsteiner, tal como tú la cuentas, porque no en vano, en el camino del conocimiento nos da el ejercicio de la Rosa Cruz, que precisamente es un ejercicio para conseguir esa conexión de la que tú estás hablando. El empezar con una representación simbólica, ir separándote de lo que esa representación tiene de sustento de los sentidos para llegar a conectar con la percepción pura del mundo de los pensamientos. Entonces, yo creo que eso sí, también aquí se está poniendo de manifiesto. Ahora, también creo que Esto esta frase que tú has leído quiere decir también, José Antonio, que nos tenemos que parar a investigar dónde va dónde va nuestro cuerpo astral en el mundo del sueño para poder comprender la vida. También está ese otro mensaje más simplista, ¿no? Claro, claro. Es que por eso es lo que digo, que el simple hecho de tu. El simple hecho de tú ya pararte y entender que el sueño es esa hermana menor de la muerte realmente, al margen de la ejercitación que cada uno lleve adelante, pues ya es súper potente, porque es como, no sé, se me viene un poco a la mente, es como tomar conciencia de la alimentación, ¿no? Que también se comentaba el lunes en la sesión, creo, ¿no? Comentabas tú en cierto momento el hecho de que eso de parar la respiración, eso de parar el corazón, eso de que eran como partes del etérico que eran muy complejas. No sé si en la sesión del lunes o en la de la semana pasada, ahora no estoy seguro. Creo que en la de la semana pasada, en la de ciencia oculta. Eh, eh, y a mí se me venía justo en ese momento que estaba terminando de escuchar la entrevista que os reenvié del doctor Grossen, él, a través de su método de comida, hormonas, toxinas y traumas, daba muchas pautas de cómo precisamente mejorar el etérico y el físico, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos en un momento que nos parecerá muy eh, eh, mm, muy negativo porque las fuerzas opositoras están dando mucha caña, pero al mismo tiempo yo cada vez veo más cosas que se están moviendo en el sentido contrario, ¿no? Como ayudando, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Vamos a avanzar un poquito. Que es Me que callo. no, no, está fantástico. Yo soy el malo que tiene que ir. Es que antes, no sé si tú estabas porque cortaste la imagen, lo mismo tenía algún asunto, pero lo estaba diciendo, es que nunca llegamos al final de este libro, no solo porque es extenso, sino porque es que tenemos tanto deseo de compartir tantas cosas, ¿sabes? Que al final, vamos, podríamos estar con una sola cuestión toda la sesión. Bueno, vamos a poner más cosas de por medio, que al final lo condensamos en nuestro compartir con más luz, incluso lo mismo que estamos debatiendo desde el principio. Nos dice entonces Rodeste, bueno, yo pongo en una cuestión primero, ¿cómo cumple el ritmo del sueño y la vigilia la tarea de reparar y construir la corporalidad humana? ¿Cómo cumple el ritmo del sueño y la vigilia?
la tarea de reparar y construir la corporalidad humana. Y ahora sí, nos dice Rudolf Steiner, la necesidad de penetrar en el estado de inconsciencia del sueño se anuncia durante la vigilia en forma de fatiga, síntoma por el que el cuerpo astral y el yo se preparan para reparar el cuerpo físico y vital durante el sueño. El cuerpo físico y el etérico se recuperan para la vigilia siguiente, gracias a las fuerzas que obtienen mediante el sueño como actividad formativa inconsciente, en la ausencia transitoria del cuerpo anímico. El sueño es opuesto a lo que tiene lugar en el ser humano durante la vigilia. Estados que deben alternarse en sucesión rítmica. La forma y estructura específicamente humanas del cuerpo físico solo pueden mantenerse por medio del cuerpo vital, siempre que éste, a su vez, reciba del cuerpo astral las energías correspondientes. Durante la vigilia, el cuerpo astral despliega su actividad dentro del físico. Durante el sueño, trabaja sobre él desde afuera. En el hombre se abren los dos estados, el entregarse a las impresiones exteriores, con el abandonarse a la propia corporeidad. En el primer estado se genera inconscientemente el deseo de penetrar en el segundo, el cual transcurre a su vez en la inconsciencia. La fatiga es la expresión del deseo de gozar por la propia esencia astral, de manera que uno se siente cansado porque quiere dormir y no es que quiera dormir porque se sienta cansado. Esto es curioso, ¿verdad? Es literal. Uno se siente cansado porque quiere dormir y no es que quiera dormir porque se siente cansado. El cuerpo físico, para procurarse las sustancias nutritivas, necesita del mundo exterior. Toda la Tierra tiene que ser precisamente como es, si es que en ella han de existir cuerpos físicos humanos. Todo el cuerpo humano no es sino una parte de la Tierra y en un sentido más amplio de todo el universo físico. Algo parecido acontece con el cuerpo astral, que pertenece a su mundo propio y solo durante la vigilia se halla desterrado de ese mundo. Durante el sueño se encuentra en un mundo idéntico a él, constituyendo una parte de él. En cierto modo, al despertar, los cuerpos físico y vital absorben el astral, se llenan de él y le brindan los órganos por cuyo medio percibe el mundo exterior, el cuerpo astral. Durante la vigilia, el cuerpo astral se separa de la armonía universal para llegar a la percepción exterior, armonía a la cual regresa durante el sueño. Cuando despierta, introduce en sus cuerpos inferiores las fuerzas extraídas de esa armonía. El cuerpo etéreo, etérico, vital, es el artífice, el arquitecto del cuerpo físico, pero solo puede cumplir su cometido si recibe del cuerpo astral las fuerzas para modelarlo correctamente.
En el cuerpo astral residen los arquetipos conforme a los cuales el cuerpo vital modela el cuerpo físico. Durante el periodo de vigilia, el alma coloca las representaciones del mundo en el cuerpo astral, en lugar de los arquetipos. Una gran potencia tiene el sueño, pero bien, bien guiado, evidentemente, bien guiado. Por eso creo yo, lo creo al máximo, aunque no lo puedo decir como experimentación, que esa retrospectiva bien hecha tiene que ser súper potente. Tiene que ser súper potente, porque es como que, es más, yo creo que mucha gente, no lo estoy hablando intuitivamente, pero hay mucha gente que tiene problemas de sueño precisamente porque tiene un problema anímico, porque tiene grandes problemas anímicos no resueltos. Y entonces necesita como apartarlos, ¿vale? Y por eso toma pastillas, toma esto, otro. Entonces, todo lo anímico que está relacionado con el alma sensible, con el alma racional, que no está, y con el cuerpo anímico, ¿no? Con el cuerpo astral anímico, que no está resuelto durante el día, ¿vale? Y un día, y otro día, y otro día, eso acaba agotando un montón. Y entonces, pues hace que requiera pues de que, o sea, provoca grandes problemas de sueño, evidentemente. Sí, yo por eso cuando ni con los fosfenos a alguien se le regula o vuelve a tener problemas de sueño, siempre entonces le recomiendo la retrospectiva, que es ya un aspecto de nivel superior, de orden anímico espiritual, y ahora ya, además, que lo haga con el Alumentis por la noche antes de irse al sueño del signo zodiacal, porque está abierto ese canal precisamente en el mundo astral, el que corresponde a las fuerzas zodiacales de ese momento. Claro, son las que están presentes en el zodiaco ahora mismo, justamente, claro. Es como si hubiera Sí, tiene mucho sentido, sí. un, Mm. un canal. Sí, porque el momento zodiacal en el que estamos ahora de Cáncer, por ejemplo, pues que es como el zodiaco que está presente, como en todo este periodo. Entonces es como en el que está el sol, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues Mm. hace que Por cierto, tiene mucho sentido, vaya. que mañana quedamos y te doy que quiero que hagas lo que queda de Zodíaco con el que como te fuiste de vacaciones no te lo pude dar y A lo ver voy a si... poner ahora mismo para darte mañana todo, Vale. ¿vale? Luego te No llamo. pasa nada, si ya está. Si estamos muy cerca, pero al final Pero como si quiero estuviéramos lejos. que experimentes con el del Sí, Zodíaco, sí, con Cáncer, ya. que son potentísimos los Alumentis del Zodíaco por la noche. Es una cosa impresionante. Y tú que estás con el tema ahí de la retrospectiva, imagínate a lo largo del ciclo anual estar haciendo tu retrospectiva, pero encima con ese canal de luz que te facilita la Mm. conexión con el mundo astral que corresponde al zodíaco. Pues lo pongo Pues a ver aquí. si nos podemos ver. Mañana nos vemos. Una pregunta. Vale. ¿Qué consideras tú, José Antonio, que es un problema anímico? Un problema anímico puede ser una simple discusión con tu hijo, por ejemplo, no resuelta, con la que te queda ahí atrapada. Algo, Es que pueden ya, ser algo, cosas tan simples, puede ser un gran conflicto de autoestima contigo mismo que no te estás dando cuenta, eso también yo considero que es anímico, que te hayas machacado y no hayas sido capaz de responder a una amenaza o algo que has tenido, yo qué sé, es que tú sabes, Ana, es que ahí hay desde... ya, pero yo lo que me voy ¿tú crees que no, toda la gente que duerme bien no tiene problemas anímicos? Sí, quiero decir, a lo mejor no me he expresado bien, lo que quiero decir es que tú no los resuelvas, es decir, que tú no los... eh, mm, es como que tú los tienes como
muy presentes, ¿no? Como muy, como Ya, ya. en un Que le pensamiento estás dando vueltas. reiterativo. Exacto, Ya. ese darle vuelta, porque todos tenemos problemas anímicos, claro, es que eso llevaría hay quien tiene problemas anímicos, hay quien no los tiene, no, 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 por supuesto, todos tenemos problemas anímicos, pero en función de cómo tú los trasciendes, ¿vale? Te afectan más o te afectan menos. Yo jamás he tenido problemas de sueño, bueno, jamás. A lo mejor ha habido algún momento y si me pongo a pensar en algún momento que me haya costado más quedarme dormido, pues justamente ha sido momentos en los que le he estado dando muchas vueltas a algunas cosas, justo, Sí, prácticamente. en eso estoy de acuerdo contigo, porque a mí me pasa que no tengo problemas de sueño habitualmente y cuando he tenido algún problema de sueño ha sido que he tenido algún problema anímico al que le he estado dando vueltas. A ver, estoy siendo muy genérico también, ¿vale? No, pero no sé, esa es la sensación que me da es esa, que cuando me encuentro con Sí mucha que- gente que me dice que tiene problemas de sueño y, uy, es que no sé, me pongo a lo mejor a hacerle algunas preguntas y tal, y relaciono sin entrar en nada terapéutico ni nada, simplemente en conversaciones de café pues acabo yo mismo un poco deduciendo eso que acabo de decir, ¿no? Que es normal que no tengas que tengas problemas para quedarte dormido, porque es como que tienes Como muchos... que hay problemas anímicos que no se resuelven y que estamos rumiando. Y eso es lo que no te Exactamente, deja dormir. exacto, Aunque no seas eso es. consciente de que los estás rumiando, porque a veces no Efectivamente, somos conscientes de que los estamos rumiando. efectivamente. Te has dado la clave, Ana, totalmente. Es que tú crees que no, pero es que sí, y eso nos pasa muchas veces. Uno cree, no, no, yo esto lo tengo asumido, esto no pasa nada. Y después, claro, uno tiene que ser humilde y decir, uy, pues esto me está afectando más de lo que yo pensaba, ¿no? Y de hecho, Sí, sí. se nos manifiesta en enfermedades, en microenfermedades también, en micro cosas, porque al final es que eso está influyendo ahí. Ahí aparecen síntomas. Sí, claro, aparecen sintomatología que hay veces que se muestran de una manera, que se muestran de otra. Por ejemplo, en el grupo Cali, este que he comentado antes, que están ahora estudiando de Eva Sofía, hablaba Mario Edison, el que lleva un poco las sesiones, decía en una de las últimas sesiones que estamos en un momento en el que hay que eh, arrebatarle el misterio a la enfermedad que tenemos. Y con Claro. enfermedad habla de un dolor de cabeza, ¿vale? Pero ser capaz de arrebatarle el misterio a ese dolor de cabeza es lo que te hace realmente estar en un proceso de conciencia y de sabiduría de este momento. Sí, estoy No de sé, acuerdo es una de las cosas que, por ejemplo, trataron en la sesión de hace 2 semanas y me parece bestial. muy Junto revelador. también con lo que hablaba el doctor Grusen en la sesión que os mandé de Tiene Sentido, del podcast Tiene Sentido, donde él también hablaba de justamente que también lo dice Mariano Casané, atender a cada dolor que se nos presenta y no rápidamente tomarnos para quitar el dolor, porque estamos muy acostumbrados a quitar el dolor, ¿no? Escucha, párate, mira, ve, por qué ese Escuchar el dolor, por qué te cuerpo, aparece. escuchar el cuerpo, Exacto, para exacto, ver qué nos escuchar al está cuerpo. diciendo. Exacto. El cuerpo nos habla, pero normalmente no lo escuchamos. No. Bueno, me callo otra vez. No, no, genial. Bueno, en relación a eso, fijaros que aquí también lo que has contado del grupo, cómo te dice, bien, el cuerpo etérico conserva, repara y le da la vida a la parte física mineral de nuestro cuerpo, ¿no? Pero eso no lo podría hacer si no fuera gracias a lo que le proporciona el cuerpo astral. Es por eso que también hay en el cuerpo, en cualquier enfermedad, que es un desequilibrio de lo físico y de lo orgánico, que es más lo vital, una parte siempre que siempre dice, no, siempre hay algo más para allá, ¿no? Anímico y tal.
es popular, pero es que es una realidad, pero son fuerzas espirituales y quizá la sanación necesita antes Claro, de esa reparación de las fuerzas astrales. claro, es que, hombre, eso se ve fácilmente en el simple hecho de cómo tú te tomas la enfermedad. ¿Cómo te tomas tú un dolor? No voy a hablar de una enfermedad súper, ¿vale? Sino de cómo te tomas simplemente un dolor de cabeza que te viene. A mí, estos días atrás, hubo un momento que me vino un dolor de cabeza, estando yo ahora de camping. Había una tarde que me vino un dolor de cabeza. Y lo que hice fue echarme a dormir un rato, pero no me tomé nada. Y me levanté prácticamente, bueno, y hice una especie de mini ayuno, que dejé de estar de vacaciones y estaba comiendo más de la cuenta cuando normalmente no suelo comer tanto, pues no sé, dije, mi cuerpo creo que necesita parar de tantas fiestas y tanta historia. Y paré. Y me vino genial en este caso. Pero es que como tú desde el punto de vista del cuerpo astral, del cuerpo anímico, seas capaz de enfrentarte primero de cambiar hábitos de tipo alimenticio, de tipo vital, de tomar contacto con la naturaleza, de todo lo que tiene que ver con el etérico en definitiva. Pero es que pensamos, y eso lo comentaba Pepe, creo que en una de las sesiones anteriores, pensamos como o intentamos ver todas estas cosas y todos estos cuerpos como separados, pero es que son un todo, están todos integrados y somos un uno en todo. Lo que pasa es que, bueno, en el estudio un poco racional de todo esto, intentamos verlo como separados, pero realmente cada cosa que tú haces en, en relación con el etérico o con el físico o con el astral provoca cambios en uno y en otro. Claro, Mm. claro, efectivamente. Bien, perfecto. Voy a participar una cosita rápida. Es que con respecto a lo que luego habla de cómo se forma el ser humano, que voy a por ahí adelantar. Y dice una cosa que para mí ha sido como muy clave en relación también con lo que estamos hablando. Es que el cuerpo físico es el más perfeccionado que tenemos. Y los otros cuerpos, el etérico y el astral, llevan retraso en el sentido que va en su orden, pero que están menos perfeccionados. Entonces, el físico digamos que no fallaría. No falla el físico a cuenta de las imperfecciones de los otros cuerpos. Eso me ha parecido clave. Mm. Sí, sí. Y bueno, y ya ahora en el capítulo cuarto sabrás por qué el cuerpo físico es el más evolucionado, que es muy simple, que es porque es el que ha sufrido el más antiguo en su formación y el que ha sufrido más transformaciones desde el antiguo Saturno. El cuerpo físico ahora mismo está en la cuarta transformación, en el cuarto estado de evolución, mientras que el yo está en la primera, el etérico en la segunda, el astral en la segunda y el etérico en la tercera. Sí, sí, Efectivamente. exactamente. Gracias, Pepe. Desde Suiza ahí, cerquita del espíritu de Rudolf Steiner, ¿eh? Esto es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Los Madre mía, por edificios favor, manda que fotito tienen. cuando esté en el Goetheanum también, como eh, Ana López, que hace poco nos sorprendió allí al lado bueno, de esto es impresionante. la puerta del Lo que Goetheanum. tienen Madre mía. los edificios y lo que hay por aquí, esto no. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, pues no, pero ahora mismo no está en la zona de Dornach, ¿no? Ahora mismo está No, no, llegando. no. Yo estoy en el lago Ness, no sé qué, y en una ciudad que tampoco sé cómo se llama, Vale. y me estoy, mientras escucho, viendo un poco la ciudad, porque después por la mañana me tengo que ir, Ajá. y hay unos edificios impresionantes. Luego mando, si queréis, un enlacecillo de la ciudad para que metáis en Google y veáis edificios que se ven por aquí, Vale. porque no sé, también está un poco todo relacionado con ese desarrollo, ¿no?, que hubo en esta zona, no sé, es impresionante. Vale. Bueno, a ver, ¿qué ocurre con la entidad física, la física del hombre en el sueño
en el sueño y tras la muerte. Como veis, ese paralelismo con teosofía, que siempre era el cuerpo vital y el cuerpo vital después de la muerte. Pues aquí lo va trabajando igualmente, pero con un punto de vista y un desarrollo totalmente diferente, complementario. Bueno, pues nos dice Rodesteiner que para que se produzca el dormir sin soñar, y aquí un poco viene Catalina, lo que te acuerdas que te dije antes, vamos a dejarlo por un poquito más adelante. Aquí viene todo este proceso de los diferentes ensamblamientos de nuestros cuerpos con el proceso del soñar. A ver, Catalina, mira, para que se produzca el dormir sin soñar, es necesario que el cuerpo astral esté fuera de los cuerpos etérico y físico. En cambio, cuando se sueña, el cuerpo astral está separado tan solo del cuerpo físico, lo que implica que no guarda conexión con los órganos sensoriales, pero mantiene todavía un poquito de conexión con el cuerpo vital o etérico, en virtud de la cual los procesos del cuerpo astral pueden percibirse en imágenes. Damos cuenta, ¿verdad? Cuando hay sueño es porque hay una, aunque sea leve, conexión entre el astral y el etérico y se producen esas imágenes del sueño. Ahora, para reconocernos como un yo, normalmente necesitamos de órganos externos de percepción. Podemos tener conciencia del yo por otros medios cuando éste se encuentra fuera de su cuerpo físico a través de los sueños en los que el yo se disocia. Aquí está demasiado resumido y la experiencia que cuenta en el literal es bonita, es la de, como ejemplo, es la de alguien, un niño o un adulto, no me acuerdo, que sueña que está contestando, que hay un profesor que le está haciendo una pregunta que él no la sabe y no contesta y el profesor se la explica. Y en realidad esa es la disociación. Ahí arriba se ve como el ser que se hace la pregunta más el ser que la contesta, cuando en realidad es tu propio yo, necesita de dos imágenes. Bueno, seguimos. Como en el sueño, la muerte se produce por una modificación en la conexión de los miembros constitutivos de la entidad humana. Vamos a pasar a la muerte en relación a qué pasa en los cuerpos constitutivos. Al dormirnos, el cuerpo astral rompe el lazo que le une con los cuerpos vital y físico, con los dos, mientras que estos dos continúan unidos entre sí. En cambio, con la muerte, el cuerpo físico se separa del cuerpo vital y queda abandonado a sus propias fuerzas. Por esta razón, tiene que descomponerse como cadáver. Está bien esto, ¿verdad? Porque ahí está la gran diferencia. O sea, si tenemos el físico, el vital y el astral, esta unión es el mundo diurno. Esa unión es el sueño. Y esta unión es la muerte. Uy, es manera de escribir. Vigilia, sueño y muerte. Físico, vital
astral. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ahí es donde está el cordón de plata, Sí. Sí. entre el etérico y el físico. Entre el etérico y el físico se rompe, ¿no? Entre el etérico y el físico es donde creo yo que está el cordón de plata. Que de hecho, cuando se produce la experiencia cercana a la muerte, es que no se ha terminado de romper el cordón de plata. Este, que es Es como una especie de, sí, como una especie de sueño. esta es la clave de la vida, la unión entre el físico y el vital. Pero ojo, que aquí nos va a relatar también que en vida hay momentos en los que se rompe un poquito, ¿vale? Cuando te desmayas, bueno, cuando te desmayas no, cuando tienes una fuerte impresión y de repente también cercana a la muerte, o sea, un susto tan grande que crees que te va a despeñar, que te va a morir y se te representa en un segundo toda tu vida anterior, también Mm. ha habido ahí una ruptura del cordón de plata, como dice José Antonio, que es este. Mi marido tuvo un infarto con parada cardíaca y tuvo, por eso toda su vida la pasó en imagen. ¿Tuvo un qué? Un infarto con parada cardíaca. Ah, Y en ese momento tuvo la visión de toda su vida en imagen, anda, hasta que lo Claro, recuperaron ese claro, fue. pues eso fue una experiencia cercana a la muerte, la eh, muerte. eh, una ECM. Depende de la profundidad de la ECM, hay distintas fases también. Depende del tiempo que esté, del tiempo que esté Él estuvo muy poco y de- tiempo y de- porque estaba en el hospital ya y lo reanimaron enseguida, lo sacaron de la Pero parada. yo creo que de todos modos ahí el tiempo de reanimación y todo eso no influye tanto como otros aspectos que no sabría decirte ahora mismo cuáles son. Pero ten en cuenta que una vez que tú estás en ECM, a lo mejor pueden pasar 5 segundos, pero el tiempo ya es En distinto, la es un tiempo ECM, espiritual. Y entonces claro, pueden ser que 5 segundos te dé tiempo a ver no solo toda tu vida, sino lo que está pasando, lo que no está pasando, irte a sí, otro sí, claro. sitio, yo qué sé. En 5 segundos puedes tener una gran experiencia. sí. Ujú. Él no tuvo nada más que eso, él pasar su vida en Solo. imagen. Ya. Bueno, ya eso es bastante interesante. En el momento de la muerte, en el momento de la muerte, el cuerpo vital se encuentra unido a su cuerpo astral, sin que el cuerpo físico esté presente, ya que no se separan inmediatamente después de la muerte, sino que permanecen juntos durante un tiempo, en virtud de la misma fuerza que lo mantenía unido al cuerpo físico. Es decir, si no me puedo agarrar abajo, me agarro arriba, lo entendemos, ¿verdad? Claro, eso es de Mm. lo que estamos hablando de la ruptura del cordón exactamente, que es que no se produce esa ruptura de forma brusca, creo yo, sino que se produce, como dice aquí, dice, en el momento de la muerte, eso no es algo que se separa de forma inmediata, sino que hay un proceso. Y de hecho, los 3 días, eso que se aconseja de que esté, es porque, si no recuerdo mal, incluso la primera ECM que cuenta Platón del soldado en el campo de batalla, precisamente es una experiencia cercana a la muerte después de varios días, después de creo que 2, 3 días, si no recuerdo mal de memoria ahora mismo. Entonces, es justamente una experiencia, una de las primeras experiencias cercanas a la muerte que se relatan en la historia, y justamente no es de tipo inmediato, sino que es justamente en ese tiempo en el que está estipulado de 3, 5 días de dejar que el etérico se separe
convenientemente del físico. Tiene ese sentido. A pesar de que ahora pues te dan muerte clínica y rápidamente están diciendo venga para el hoyo. O se liquida en menos de 24 horas. Eso no Ujú. debería de ser, y al menos los antropósofos deberíamos de hacerlo valer. Vamos, yo con mis padres, tú lo sabes bien, José Antonio, lo he hecho valer. Tú conociste a mi madre, pero con mi padre hice igual. Esos 3 días estuvo en casa y estuvimos acompañando esa separación y haciendo esa biografía para ayudarlo. Es muy necesario, por favor, todos los que estéis alrededor de la antroposofía, y se puede hacer, solo hay que pedirlo, es algo legal, que no se lleve enseguida a la desaparición, habiendo una ruptura brusca de algo que todavía está brotando en la vida, está brotando todavía, está el astral esos 3 días, está saliendo, se está enfriando el cuerpo y es una energía maravillosa que está saliendo poco a poco. Pero Yo vaya lo tengo pedido. ah, ¿Eh? que nos podríamos Yo lo tengo imaginar, pedido. Sí, sí, habla, habla. No, que ¿no? había... Que digo que lo tiene pedido. Ah, bien, bien. Y nos podríamos imaginar esa situación en la que pueda haber algún fallecido que en las primeras 24 horas haga ¡pum! Y se convierta en una experiencia cercana a la muerte. Y no sé, a mí me da la sensación, leyendo este tipo de cosas, que dice, escucha, eh, mm, tenemos los ejemplos ahí descritos. Otra cosa es que le hagamos caso o no le hagamos caso por el sistema, en este caso sanitario, que nos impera. Pero no me extrañaría que haya ejemplos en otro tipo de culturas donde eso suceda Mm. y donde esa separación finalmente pues no se produce, no se rompe. Pasa un día o pasan 36 horas y a lo mejor, o 12 horas y no sé, aquí ahora en Occidente pensaríamos que son zombies, ¿no? Pues lo que nos Mm. han dicho, que vienen los zombies, que vienen los zombies, que estamos llenos de zombies. Pero Sí, claro. Yo, con respecto a eso, y aquí que está Ana, que es médico, tuve esto, lo mismo lo había escuchado porque lo he contado alguna vez cuando hay gente de confianza en Fosfeno. Pero yo tuve un amigo que su nieto, con creo que 4 o 5 semanas de vida, entró en parada cardíaca en un hospital comarcal, lo metían en la ambulancia para llevarlo a Sevilla, le daba otra, volvían a la UCI de neonato, lo estabilizaban, volvían a intentarlo y a la cuarta vez que entró en parada cardíaca, justo lo llamo yo, él como es sanitario estaba dentro de la UCI con el nieto y entre llanto, José Luis que están tiene encefalograma plano y lo van a desconectar y lo están desconectando ya de todo el de esto de vida que le llaman, ¿no? No sé exactamente los tubos y todo eso. Y yo en ese momento, de alguna manera, a través de los fosfenos, entré en una conexión que sentí muy claramente que eso había que pararlo, que debían de esperar. Entonces, enseguida contacté con él y le dije que no que no lo desconecten, por favor, que no lo desconecten. Le hicieron caso, menos mal que esta circunstancia especial de que él era sanitario y estaba allí y tenía la confianza de los médicos, no lo desconectaron y volvió. De repente, mueve un dedo el bebé y empiezan a quedarse maravillados, a reanimarlo, a sacarlo para adelante, claro, pensando que se iba a quedar después de una muerte cerebral, con toda clase de secuelas. Pues el niño está hecho un toro hoy día, no tiene ni una sola secuela de aquello. Y hoy no estaría aquí si no se da esos milagros de que le pusieron a su abuelo allí que podía entrar y de que yo lo llamé en el momento para darle el impulso de que eso se parara. Es increíble. Ese hilo no se había roto. Eso puede pasar. Bueno, es que ha pasado, Ana. Tú que eres médico. Sí, sí, por eso a mí
Voy a decir algo que a la mayoría de la gente le va a parecer a lo mejor una aberración, por eso yo no soy partidaria de los trasplantes, Mm. porque yo pienso que los trasplantes no dan lugar a que la persona esté muerta realmente, y porque se hacen prácticamente cuando ha dejado de respirar, empiezan a quitar los órganos. Entonces, Mm. por esa razón y por algunas más, pero por esa Y, razón principalmente. y después, además, Ana, Emilio Carrillo en algunas de las charlas indica que se toma una medicación después de aceptación de los órganos de forma permanente porque hay Sí, una vinculación con el etérico. con Eso en el caso de que claro, de que tú aceptes el órgano, ¿vale? Que también está la posibilidad de que no lo aceptes, a de que pesar no de que lo rechace. encaja todo, de que lo rechaces. Pero en el caso de que encaje, hay que esperar el tiempo estipulado, protocolario y tal, pero después hay una medicación que hace, que provoca, es como que está ahí, pim, pim, pim. Yo no Claro, sé exactamente la medicación cuál es, pero son inmunosupresores, eso principalmente. es exactamente, exacto, sí. Inmunosupresores que lo que hacen es como inhibir la posibilidad del rechazo Vivir realmente. el rechazo. Exacto. Mm. Pero tú, ¿por Ahí qué hay dices una que relación con ganan el... de rechazar el trasplante? ¿Por el donante o por el receptor? ¿Por las consecuencias del donante o del receptor? El rechazo es porque es un cuerpo extraño para el Sí, receptor. no, no, pero digo, perdona, rechazo, digo, ¿tú por qué no estás de acuerdo con la donación? Por el, Porque la donación no esperan a que esté muerto. eso, por Está el muerto Claro, clínicamente, pero esa persona a lo mejor no está muerta. Entonces, claro. le quitan los órganos antes de que realmente esté muerto. Eso lo No comentaba esperan los Mariano 3 días. Casané. Mm. No Eso lo esperan los comentaba 3 días Mariano para... Casané en una de las charlas. Mm. Mariano Casané en una de las charlas, no me acuerdo ahora exactamente en cuál, pero comentaba que era un melón para abrir de órdago, eso que se hace con el tema de la donación, precisamente quizás por todo esto, claro, Claro, por lo que está diciendo Ana, porque te lo tienen que quitar, si te quitan el órgano ya muerto, ese órgano está muerto, no sirve, te claro, lo tienen que claro. quitar en Claro. vida, que es como ¿No? en el encefalograma plano, pero tú tienes todavía las constantes vitales porque te tienen como activado. Pero claro, podría pasar lo que tú has contado con el bebé. ¿Y ahora Claro. qué? Te están quitando los órganos. No, yo que ya Es que es muy conozco un fuerte, caso. ¿eh? Mm. Eso es, Ujú. aparte de otros tipos de De otra. connotaciones morales que puede tener eso, Exacto, aparte exacto, de exacto. lo físico. Sí, sí. Mariano Casané en una charla yo me quedé, bueno, se me ponen hasta los pelos de punta porque me quedé Ah, sí. impresionado con... Sí, 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 sí. Comentaba, tendría que buscarte ahora Eso, si la exactamente dónde, rescata pero lo toca. tranquilamente, si la rescatas, la manda. Ujú. A ver si me acuerdo. Es que ahora mismo no tengo el ordenador, entonces me cuesta mucho más No, con la tranquilo, tablet y el móvil buscar esas cosas, ya pero ya te lo recordamos. Bueno, vamos a avanzar vale. un poquito más. En el momento de la muerte, el cuerpo vital se encuentra unido a su cuerpo astral, sin que el cuerpo físico esté presente, ya que no se separan inmediatamente después de la muerte. Lo que decíamos, el etérico está unido al físico y en ausencia, esa fuerza de unión la traslada al astral y se une con él para viajar con él, sino que permanecen juntos entonces durante un tiempo en virtud de la misma fuerza que lo mantenía unido al cuerpo físico. Esta unión dura unos días, los 3 de los que estamos hablando, durante los cuales se pueden percibir las vivencias del cuerpo astral gracias a la misma fuerza que antes se aplicaba a restaurar los órganos desgastados del cuerpo físico. Esa vivencia en la unión del físico y el astral, de toda la revisión de tu vida, intervienen la unión que antes se tenía con el físico del etérico y las fuerzas que antes el astral aplicaba al etérico para reparar el físico. Todo eso se hace una metamorfosis y es lo que procura en ese momento la unión y de la fuerza para hacer la revisión de vida. El cuerpo etérico, con esa conciencia onírica, que también se
en la experiencia cercana a la muerte. El cuerpo etérico todavía presente en el momento de la muerte hace que el recuerdo de toda la vida pasada aparezca como una secuencia de imágenes. Las experiencias del pasado aparecen reunidas en un cuadro retrospectivo. Esta es la primera experiencia del hombre después de la muerte. A medida que el cuerpo etérico va perdiendo la forma que tenía durante su estancia en el cuerpo físico, el cuerpo astral se va retirando. Durante la vida, entre el nacimiento y la muerte, la separación entre el cuerpo físico etérico y el físico tiene lugar solo en casos excepcionales, y aun entonces solo por breve tiempo. Cuando se duerme un miembro es porque una parte del cuerpo vital se separa del cuerpo físico. También, al experimentar una fuerte impresión, la separación del cuerpo etérico puede, momentáneamente, abarcar una gran parte del cuerpo al quedar paralizado por el miedo. A consecuencia de un gran susto, se puede producir también una relajación entre los cuerpos etérico y astral, produciéndose una inconsciencia completa como en el dormir sin soñar. Una vez separado del cuerpo etéreo, el cuerpo astral continúa solo su peregrinación, conservando todo lo que ha convertido en todo lo que ha convertido en posesión propia gracias a su actividad durante su permanencia en el cuerpo físico. El yo, durante la vida, ha construido hasta cierto grado su ser espiritual, elevando parte de su ser corporal hacia el yo espiritual, y el espíritu de vida y el hombre espíritu, que fijan su existencia no en la presencia de órganos corpóreos, sino en el yo. Lo que veíamos en la parte pasada, que realmente estamos más en la construcción del yo espiritual, pero que siempre también estamos aportando al espíritu de vida y al hombre espíritu, que ya veíamos lo que era en esencia en la conferencia, bueno, en la parte anterior del libro y en nuestro encuentro. El yo es precisamente la entidad que no necesita de órganos externos para la percepción de sí mismo, ni tampoco los necesita para continuar en posesión de lo que ha hecho suyo. Durante el sueño, la capacidad perceptiva del yo se halla relegada al mundo exterior sensible, no pudiendo, por lo tanto, recibir las revelaciones del mundo espiritual. Solamente la muerte abre la puerta a esta revelación, porque lo libera de su unión con los cuerpos físicos y etéreos. Vale. Y bueno, yo creo que no es un mal momento, si no sería yo creo forzar mucho la máquina, porque a partir de ahora ya viene todo el proceso de la depuración de nuestros cuerpos tras la muerte. Y todo eso es un proceso de la siguiente, son cuatro cuestiones más, que si acaso podríamos abarcarlo, que realmente es como un todo. Aquí hemos visto realmente qué es lo que sucede con la muerte y con el sueño, con nuestros cuerpos en nuestro cuerpo vivo, en nuestro mundo de la materia y de los sentidos. Y ahora ya se va a centrar, una vez producida toda esa disolución del cuerpo físico que se descompone en la tierra, del etérico vital que cuando ya después de esos 3 días ya no tiene la forma para que pues, siga unido al astral y entonces ya se ha separado de él y se ha disuelto en el etérico de la tierra y ya solo queda el astral, pero que queda con muchas ataduras todavía que miran hacia el mundo físico y que poco a poco se va a ir depurando para que todo quede para hacer su ascenso al mundo espiritual y su nuevo viaje de vuelta a la Tierra. Esas son las siguientes 4. Y yo creo que, bueno, no nos va a dar por leer Yo una tengo que cosa. dejar, José Luis. Yo creo que también lo podemos dejar aquí con los últimos comentarios y ya está, ¿verdad, José Antonio? Y Ana. Y Catalina, que se ha ido Sí, al yo suelo, yo os creo. tengo que dejar además. Nos vemos el lunes. Vale, José Antonio. Y yo te llamo Gracias. mañana y nos vemos para darte eso cuanto antes para que hagas lo de Venga.
el de cáncer, ¿vale? Perfecto. Abrazo. Venga, gracias. Chao. Hasta Chao. luego, adiós. Pues hacemos micro abierto. Pepe, tú también, si quieres, aunque estés por ahí, enséñanos, pon la camarita a ver que veamos esa Suiza de Rudolf Steiner. Míralo, míralo. No, pasa que estoy mal de datos también, aparte Vale, vale. de los temas, y por eso siempre procuro ir ahorrando. Allí se ven los Alpes, que es también una... Limpia la cámara, que a lo mejor la cámara del otro lado está sucia. Ah, no, que no enfoca, porque a ti se te ve bien, que no estaba enfocando. ¿Eso será el lago Lemán? No, 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 este otro lago que hay más arriba del Le Mans, y Ah, allí se vale. ve la nieve. Es que, a ver si puedo darle la vuelta a esto. Hombre, eh, para que no me deja como de darle la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Bueno, no Y te apures, ya hemos visto que hay barquito, agua, por lo se vea, tanto, claro, es que como la cámara es, no sé, darle a y, la cámara a la otra, y no te preocupes, mira, igual sí, no estará. quizás, Ah, quizás que enfoque o pues algo sí, pasa, oye, pero no enfoca a lo lejos, ¿eh? no enfoque a lo lejos. Mm. Bueno, no te Y, apures, que solo vale, queríamos saludarte bien. con cámara y nada, y también cuéntanos si tienes algunas reflexiones finales o algo, el momento. Yo creo Sí, que este tema es una cosa que yo, como lo llevo trabajando tanto tiempo, lo de la muerte, que no sé, tal y cual, me interesa mucho porque es como muy explicativo, ¿no? De los detalles de cómo ocurre. Yo con el tema de la farmacología y de los mecanismos de acción, estas cosas me encantan. Entonces, ahí yo, ¿sabes? Me refinan cosas, ¿no? Me aclaran muchas cosas, pero no me supone nada como nuevo, ¿sabes? No, es algo que tengo como muy integrado, ¿no? La separación del cuerpo y del alma y visto de por distintas maneras. Pero en lo que viene sí que ya te deja con las patas colgando. Toda la parte de cómo se forma el ser humano en el capítulo siguiente. sí. Para estar Pero este está muy bien porque aunque no te deje con las patas colgando, te las deja bamboleando. Pero se llega a comprender muy bien, o sea, es que además de manera evidente, que no es que haya que creer nada, sino que uno dice, oye, pues que mm, esto es más coherente que cualquier otra cosa que me pongan por delante y que me la tengo que creer y que me la he creído continuamente desde que tengo conciencia en este mundo. Y son Pero cosas. yo te digo que para mí es simplemente como aplicarle lógica, ¿no? Y, bueno, pues mira, pues estas cosas, que el cuerpo, que el alma, que el espíritu, ¿no? Los cuerpos, todo eso, eh, por distintas veces que lo he visto de otras maneras, pues ahora como es más profundidad. Donde estoy viendo un aspecto que uno tiene que trabajar un poco lo que es la imaginación, es con el siguiente tema. Imaginarse, por ejemplo, todo esto como está hablando hoy, del etérico y del astral, cómo se fue creando, cómo llegó a lo que tenemos ahora mismo. Y en definitiva, que es como muy clave para entender todo lo que... O sea, ha habido ahora momentos en los que hemos estado preguntándonos cosas que, que cuando sabes cómo se formó y los que intervinieron y de la forma que fue sucediendo todo, es un tema un poco engorroso y tal, pero es como la clave, ¿no? La esencia de todo. Sí, sí, es impresionante. Está cantando y lo que hago es repasarlo varias veces para ir imaginándome lo que es, como eran estos cuerpos cuando se fueron formando. Y tiene que ser un poco metiendo como imaginación, porque ahí ya no cabe la lógica, como en este tema. Sí, ahí sí que, pero hasta cierto punto ya cuando ves la imagen final, no la primera vez que transitas por el texto, pero a medida que si continúas en la antroposofía y sigues haciendo crecer tu capacidad imaginativa, que es una cualidad de la iniciación, una etapa de la iniciación, eh,
pues sí que llega a verlo desde la lógica, ¿eh? Eso que al principio te choca enormemente, incluso por la nomenclatura, ¿no? Porque también choca mucho eso de llamarle antigua luna, bueno, Saturno, Sol, Luna. Hay que trabajarse mucho el saber que no se corresponde realmente con los planetas a los que le denominamos así, ¿no? Entonces es una dificultad añadida a la denominación, que le podría haber puesto el nombre, teórica. cualquier otro nombre, ¿no? Pero es que luego al final también te enteras que sí que es verdad que tiene que ver con el ámbito espiritual de Saturno, del Sol y de la Luna. Pero bueno, eso to be continue, porque todavía vamos a necesitar una sesión más, que no sé si va a ser este mes, a ver, no sé si ya la siguiente, mira, y a ver, sí, sí, el día 22 vamos a cerrar este mes con los 3 primeros capítulos, cosa que está bastante bien dentro de lo que cabe, y ya el día 5 tendremos nuestras sesiones de, ¿qué? A partir del 5 de agosto, el 5, el 2 José y... Luis, que es el 24, jueves 24. Ay, perdón, que estaba en los martes. Exacto, jueves 24 y ya a partir del 7, 14, 21, 7, 14, 21 serán 3 sesiones y para el 21 cuarto y capítulo 28. 28. nos va a hacer falta más, nos van a hacer falta las sesiones por lo menos del 4 y del 11 y una para el Sendero del Conocimiento del 18. Mm. Ahí se nos queda la cosa muy apurada. Pero oye, ahora Este tenemos, libro es muy extenso. pero antes teníamos 3 sesiones para este libro, cuando empezamos con estas reuniones. eh, Una al mes, imagínate. Y ahora nos quejamos, y yo me quejo, pero madre mía, y me da apuro haceros correr un poquito, ¿no? Pero bueno, este compartir, este repasar el texto poniéndolo ahí por delante entre todos, es muy ilustrativo y tenemos 10 11 sesiones en vez de 3. Una cosa más de lo que hemos estado hablando. Sí, Está claro, ¿no? Que en un primer momento lo que quería decir es que tienes que hacer como una abstracción, porque la lógica a la que estamos acostumbrados es el ser humano como físico y eso lo tenemos tan metido dentro que es la dificultad que hay de verlo mm, desde otra lógica, porque supone como otra lógica. Y en un primer momento a mí lo que me está pasando es que eso, que lo que hago es imaginar el cuerpo como era en Saturno, tienes que estar imaginando todo eso. Luego tiene su lógica, ¿cierto? ¿Vale? ujú, sí, sí. Yo os tengo que dejar. Vale, Ana. Muchas gracias por haber estado aquí. Pepe, con lo Gracias a vosotros. lo que uno tiene que imaginar está ya imaginado por las antiguas tradiciones. Tú fíjate que todavía se Buenas venera. noches y gracias. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias a ti por estar con nosotros. Un besito. Que Pepe o sea, el lingam que le llaman, que es un huevo en las tradiciones hinduistas, que además se le venera, se le cuida, se le hace con el pachambrita, que es con el ghee, con leche, no me acuerdo qué sustancias más se le alimenta y se le recita el mantra de O Namah Shivaya 108 veces para venerar. Y en realidad cuando estamos venerando, que todavía hay mucha gente, yo mismo tengo mi huevo aquí también, que de las tradiciones hinduistas y hago este mantra y todo eso, pero yo desde que leí la ciencia oculta le encuentro ese sentido. Es que se está venerando los antiguos indios, la antigua India veneraba el proceso del antiguo Saturno del que nos habla Rhoda Steiner, que en esta traducción no, pero en otras le llama los huevos calóricos, que fue lo primero que se diferenció del mundo espiritual general, ¿sabes? Y ese huevo que se venera como origen de la vida en el lingam
es precisamente una intuición, una imaginación de los antiguos pueblos de la India de lo que era el origen del ser humano como diferenciación primera de lo que era el espíritu espiritual general, que fue en forma de calor. Sí, sí, sí. Y por eso lo que quería deciros era eso, que cuando ves ese enfoque de dónde viene todo y cómo se genera todo, de ahí te da muchísimas pistas para explicar muchas cosas, como Mm. lo que hoy hablábamos de cuestiones del cuerpo, enfermedades del cuerpo, como esto que tú refieres de las formas y todo eso. Sí, es apasionante y el obtener estas respuestas para los que se las han planteado alguna vez es maravilloso y para el que no se ha planteado hasta tal profundidad es ya un trabajo hecho, porque en algún momento te toca hacértela. Así que bueno. Bueno, Pepe, sigue disfrutando ahí de Suiza. Ya, sí, Queremos fotitos de cuando estés en el Gueteano. No te eso, olvides de ok, visitar en donde está el representante de la humanidad y pregunta, porque yo me quedo con esa duda, a ver si es posible visitar dentro de la sala donde está el representante de la humanidad. Hay unas gradas para meditar allí con la figura, pero abajo de las gradas hay una puertecita que da acceso a una galería que yo visité como un milagro, porque me dejaron allí encerrado varias horas. Luego llegó un operario, me vio, se asustó y me dijo, vente conmigo, y dentro de esa puerta hay una galería donde están los originales de las pizarras, maquetas y escritos y originales de libros, todo de Rudolf Steiner. A ver si eso se puede visitar porque es maravilloso, ¿sabes, Pepe? vale. Luego lo intento, veo, ya te cuento. Y Perfecto. nada, y lo del librito, pues ya te he dicho, darle una foto cuando llegue para que me dé a mi Sí, tiempo a verlo y decirte, anda, pues era este. ¿Vale? Y ahí ok, te hago un bizum y me sí, lo bueno, traes no te y preocupes. lo repongo de la inundación. Muy bien, Bueno, Pepe, pues fuertísimo abrazo y a disfrutar, que es lo que te toca, de muy absorber bien. el espíritu de Steiner que te está rodeando ahí en Suiza. No, gracias. Te Eh, abrazo. Nos vemos el lunes, ¿no? La Nos vemos semana el que lunes. viene, la semana que viene es 20 y algo, habrá, Sí, bueno, yo la estaré sema- allí, pero bueno, sí, sí, la habrá, semana que viene no es, no habrá, es hay luz, siempre es el vale, último lunes y el último jueves cuando no hay, ¿sabes? No, o sea, vale, si hay veces que hay cuatro porque el quinto es el último, pues los cuatro ok, lo damos, ¿vale? de Pues nada, acuerdo, pues, un buenas noches, abrazo, muchas gracias. Hasta ahora. adiós.